Hola amigos, soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este vídeo desde mi despacho en Madrid y frente a mí está el técnico de grabación, quien se encarga continuamente de estos programas, Juan José Bedoya. El tema de hoy voy a tratarlo en torno al ateísmo. A la pregunta ¿qué es el ateísmo? Se podría responder diciendo que la persona atea es la que no cree en Dios. Pero esto no es suficiente. Según el historiador Matt Schick, capitanes del ateísmo suelen definirlo en 5 puntos. Son estos. Dicen ellos, un ateo es alguien que cree y o sabe que no hay Dios. Segundo, un ateo no tiene la creencia en Dios. Tercero, un ateo no ejerce ninguna fe en el concepto de Dios en todo. Cuarto, un ateo es alguien que está libre de la opresión religiosa y del fanatismo. Quinto, un ateo es un libre pensador que está libre de toda religión y de las ideas religiosas. Estos 5 puntos han sido traducidos del inglés y la verdad es que la traducción tiene muy poca fortuna literaria, pero mantienen las ideas que querían exponer sus autores. En su obra El ateísmo vencido, el italiano Tommaso Campanella, siglo XVI, decía que el ateo no se puede explicar como mejor persona si le falta creer en Dios, como suele creer todas aquellas personas que son creyentes. Discípulo preferido del gran filósofo Platón fue Aristóteles. En su testamento, este filósofo griego dejó escrito que para cumplir con un voto que hizo, a su muerte se levantaran 2 estatuas de piedra a Zeus y a Atenas, una dedicada a él y otra a su mujer. Como puedes comprender, paganismo puro orillando el ateísmo. Este ateísmo de tipo filosófico surge en Grecia entre los siglos V y IV antes de Jesucristo y tuvo sus continuadores en naciones europeas al correr de la historia. Sabido es que la Edad Media discurre entre los siglos IV y XV de nuestra era. La divulgación del ateísmo tuvo tan poco auge en Europa durante ese tiempo que el escolástico inglés Guillermo Ockman, un fraile franciscano, fue acusado de ateo y desposeído de todos sus derechos a principios del siglo XIII, porque era algo infrecuente en aquella época. La obra Personaje de la Historia Universal, publicada por Espasa Calpe, dice en el tomo V que el emperador germánico Federico II fue excomulgado por el Papa Gregorio XI hacia 1239 por creer el Papa que el emperador era ateo. En el siglo XI, el Vaticano establece la Inquisición. Lo hace para combatir lo que la Iglesia Católica consideraba herejías, más tarde aplicadas sin discriminación a escritores, científicos, religiosos, todos considerados heterodoxos y de manera más activa a líderes protestantes surgidos de la Reforma.
El historiador Daniel Vicente documenta ateos condenados a muerte por la Inquisición en los siglos XVI y XVII. Amigas y amigos, la relación estremece. Etienne Dolet, estrangulado y quemado en 1546 por la Inquisición al considerarlo ateo. Giulio Cesare Vanini, estrangulado, quemado en 1619 por ateo. Kamil Lisiecki, decapitado después de arrancarle la lengua con hierro al rojo vivo y quemarle las manos lentamente en 1869 por escribir un tratado filosófico en el que ponía en duda la existencia de Dios. Jean-François de la Barne, torturado, decapitado y su cuerpo quemado, acusado por destruir un crucifijo. En cuanto a acusados de ateísmo que se salvaron, podemos encontrar a grandes figuras del pensamiento occidental, tales como el materialista Thomas Abel, que consiguió salvarse negando los cargos de ateísmo. Con el paso del siglo XIX al XX, destacaron nuevos pensadores que se declararon abiertamente ateos. Te voy a citar algunos nombres. Puede que a ti no te digan nada, pero son necesarios para el contenido de este programa. Estos hombres y otros que trabajaron en la famosa enciclopedia francesa fueron D'Holbach, Naillaud, Voltaire, Diderot, Dallenguer y también el escocés Hume, los alemanes Feuerbach, Carlos Marx, David Strauss, Friedrich Engels, el español Rogelio Ibarreta, quien este ateo tiene un libro titulado La religión al alcance de todos, negando la existencia de Dios, y el hombre acabó pegándose un tiro en el casino de Montecarlo después de haber perdido todo su dinero. Después de la Segunda Guerra Mundial, estoy haciendo una breve historia del ateísmo. Después de la Segunda Guerra Mundial surge en Francia, cuna del ateísmo europeo, dos grandes filósofos, Alberto Camus y Juan Pablo Sartre. Camus, de madre española y padre francés, no era ateo. Es más, estuvo a punto de ser bautizado en una iglesia evangélica. Sartre sí. Sartre se definió a sí mismo como existencialista ateo. El ser humano, decía, es la única realidad por la cual todo sucede y la cual posee el poder de construir la historia persiguiendo sus propios fines separados de Dios. El ateísmo de Sartre, desde luego nada radical, está diseminado en libros suyos como El ser y la nada, La náusea, Los caminos de la libertad y La crítica de la razón pura. Los últimos datos que tengo de la prestigiosa agencia Gallup, cuando grabo este vídeo, mitad de junio del 2021, indican que en la Tierra vivimos exactamente 7.000 millones y medio de personas. De estos 7.000 millones y medio, hay 2 millones y medio que no quieren saber nada de religión. Y 2.000 millones de ateos radicales. Todo esto entre 7.000 millones y medio. Los 10 países con mayor número de ateos al día de hoy, ¿sabes cuáles son? Escucha, los más ateos hoy son China, Japón,
República Checa, Francia, Corea del Norte, Alemania, Holanda, Austria, Islandia y Australia. Los ateos en España están calculados en 15 millones, muchos, demasiados, para un país de 46 millones. En América Latina, el número de personas que no practican religión alguna constituyen el 50% de la población, pero solo 8 de cada 100 en América Latina se declaran ateos. En la famosa novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Arcadio Buendía no le convencían los libros que afirman la existencia de Dios, ni tampoco los escapularios, las medallas, ni las estampitas que llevaba hasta su presencia el cura Nicanor. Arcadio Buendía quería una prueba material de la existencia de Dios. En un laboratorio abandonado por el gitano Melquíades, Buendía se propone obtener el daguerrotipo de Dios como esa prueba definitiva de su existencia. Es lo que andaba buscando Arcadio Buendía, el daguerrotipo de Dios. Y desde luego no estaba loco. Arcadio Buendía era un ateo que quería ver el rostro de Dios, fotografiarlo y convencerse así de su existencia. A posibles ateos que hayan tenido la paciencia de seguir este tema, les digo, no queráis ver a Dios para creer en Él. No esperéis. No lo conseguiréis jamás. Aceptad este otro recado. Un argumento expuesto por San Pablo durante su estancia en Roma. Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Te has enterado, amigo? Dios vive en cada uno de nosotros y nosotros vivimos en Dios. Pero, ¿de dónde procede el ateísmo? Algunos autores han dicho que la primera atea en el mundo fue Eva. ¿Por qué Eva? Dicen que porque ignoró a Dios y se inclinó al diablo. A mi parecer, amigas y amigos, hay que tener la mente muy encendida por la fiebre y tener la pluma torcida para situar a Eva en el origen del ateísmo. Si bien es verdad que el ateísmo está presente en varios textos de la Biblia, este tema lo voy a desarrollar cuando grabe otro vídeo acerca de la Biblia y el ateísmo. Historiadores del ateísmo han establecido sus orígenes en los antiguos filósofos griegos, en torno a los siglos V y VI antes de Cristo, considerando a Diágoras de Melo como el primer ateo, lo que le dio bastante mala fama. Otros dos filósofos griegos de la antigüedad, Leucipo y Demócrito, los padres del materialismo, a quienes revivió Carlos Marx al escribir sobre el materialismo histórico, defendieron la existencia de un mundo sin Dios, un mundo ateo, como si esto fuera posible. Sócrates, nacido en el siglo V antes de Cristo y desnacido en el IV, no dejó escrito alguno. En el juicio que le condenó a beber la cicuta, fue declarado de corromper a la juventud y de promover el ateísmo. Sus contemporáneos, Platón y Aristóteles,
escribieron mucho. Según Sartre, el filósofo francés, el punto fundamental de la doctrina y de la teoría de estos ateos, donde negaban la existencia de Dios, no estaban automáticamente aceptadas. El materialista alemán Feuerbach, otro ateo, publicó en 1857 un libro que pronto se hizo famoso. Se titulaba aquel libro La esencia del cristianismo. Feuerbach mantenía que el ateísmo es lo contrario del cristianismo. Para el ateo, decía, el hombre no es la sombra de Dios. Dios, añadía él, es la sombra del hombre. Se sabe que los ateos de la antigüedad adoraban al dios Ate, una figura de la mitología griega contemporánea de Zeus. Los seguidores de Ate constituían una religión. Muy interesante leer la biografía de este personaje mitológico. Constituían una religión con libros divididos a la manera de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los 10 mandamientos, los 12 apóstoles y hasta los 7 pecados capitales denunciados por la Iglesia Católica. Pero a la pregunta, ¿qué es el ateísmo?, hay muchas respuestas. Para el ateísmo, amigas y amigos, Dios no existe. Para el ateísmo no existe un reino sobrenatural. Para el ateísmo los milagros no pueden suceder. Para el ateísmo no existe el pecado. Para el ateísmo el universo es materialista y medible. Para el ateísmo el ser humano no tiene alma, no tiene naturaleza espiritual alguna. Para el ateísmo el ser humano está compuesto únicamente de átomos materiales. Para el ateísmo, Dios no creó el universo. Para el ateísmo, Dios no pudo crear al ser humano a su imagen y semejanza, puesto que él no existía. Para el ateísmo, en fin, no hay cielo, ni hay infierno, ni existencia alguna después de la muerte. Para el ateísmo no hay vida después de la tumba, al final de la existencia. Para el ateísmo, la teoría de la evolución, nuestra descendencia del chimpancé o del gorila, es un hecho científico. Para el ateísmo, el sufrimiento en el mundo prueba la inexistencia de Dios. Para el ateísmo, es inconcebible la existencia de un Dios bueno, poderoso e inmutable. Para el ateísmo, no es la palabra de Dios solo un compendio de historias en el antiguo Israel, lo que hay escrito en la Biblia. Para el ateísmo, si fuera cierto que Dios existe, debería suprimir el mal. Para el ateísmo, si existiera un Dios poderoso, podría vencer definitivamente al diablo y evitar así sus ataques a las criaturas humanas. Para el ateísmo, el diablo tampoco existe. Para el ateísmo, Dios coarta la libertad del ser humano, no respetando su libre albedrío. Y en fin, amigos, después de todos estos puntos, el ateísmo niega todo lo que el cristianismo afirma. Hay personas que abrazan el ateísmo después de sufrir un golpe doloroso del que culpan a Dios. Este fue el caso del escritor italiano de origen judío sefardí Primo Levi. Entre 1945 y 1947, Primo Levi redactó sus experiencias como cautivo del régimen nazi en el campo de exterminio de Auschwitz. En sus escritos decía: si existe Auschwitz, es que no puede haber Dios. ¿Qué sentido tiene Auschwitz si Dios existe?
Auschwitz no tuvo sentido alguno. Pero ¿por qué no poner el acento en la historia verdadera? Auschwitz, estamos de acuerdo, fue la mayor monstruosidad que unos hombres cometieron contra otros. Pero, amigas y amigos, no se puede decir que Dios no existe porque existió Auschwitz. Porque no fue el Holocausto obra de Dios. No lo fue. El holocausto fue obra de un loco llamado Hitler. Un gran pensador como Primo Levi, fallecido en 1987, no podía culpar a Dios del fuego que Hitler encendió en la tierra. Filosóficamente, el ateísmo esgrime la existencia del mal como uno de sus principales argumentos para negar a Dios. Pero el mal mismo debe ser siempre examinado a la luz de la revelación bíblica. En los orígenes de la creación todo era bueno, es lo que dice la Biblia. Algo grave debió acontecer cuando el mal se hizo después de la realidad cósmica en la que vivían aquellos seres humanos. Según el apóstol Pablo, el mal no estuvo ni está en el corazón de Dios. Está en la elección del hombre y de la mujer, en el libre albedrío. San Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes quién escribió todo esto? No fue un ateo, fue un cristiano. Fue el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 3. Y en estos versículos Pablo alude a la culpabilidad universal y establece a que el origen del mal está en el corazón del hombre, como también apuntó Jesucristo en el Evangelio de Marcos, no en el corazón de Dios. El origen del mal está en las pasiones del hombre que combaten en su interior, según el apóstol Santiago. El médico, poeta y también crítico francés Georges Duhamel dice en la Biblia del ateo: le tengo demasiado respeto a la idea de Dios para hacernos responsable de este mundo absurdo. Cierra este artículo de Duhamel en la Biblia del ateo, lo cierra un creyente, Miguel de Unamuno, el hombre que unas veces se abrazaba a Dios y otras discutía con él, enfadado de su supuesto silencio. Unamuno decía en el Salmo 1, cuyo comentario escribió: Señor, Señor, ¿por qué consientes que te nieguen los ateos? Dios no lo consiente, no lo aprueba, respeta el libre albedrío del ser humano. Otro teólogo norteamericano, Arthur Gibson, publicó en la editorial Harper de Nueva York un libro titulado, que traduzco del inglés, La fe del ateo. La edición que yo manejo la publicó la editorial Salterray de Santander en 1971. La fe del ateo. ¿Qué opina Gibson en este libro? Pues dice que el ateo se enzarza intensamente en los misterios de lo religioso y termina fundando su propia religión. Y es verdad.
Una religión atea en la que el Dios del cristianismo no tiene cabida. Repito la frase de Miguel de Unamuno, a quien nada sorprendía cuando dijo: Señor, Señor, ¿por qué consientes que te nieguen los ateos? El ateísmo utiliza el hecho religioso como forma superior para mantener sus convicciones. Suprime todos los elementos sobrenaturales del cristianismo y constituye su propio credo a base de negaciones. Es la religión de la razón, la religión de la negación, es la religión del fin, del nada, al otro lado de la tierra. Es la religión que al día de hoy forman ateos convencidos de que Dios no existe y que la vida del ser humano termina en la tumba. El año 2007, otra editorial norteamericana, HarperCollins de Nueva York, publicó un volumen titulado La Biblia atea. ¿Te imaginas? La Biblia atea. ¿Qué es la Biblia atea? Un libro de 208 páginas recopiladas por el escritor también ateo John Craner. Esta Biblia atea está compuesta por pensamientos, frases y citas de ateos famosos. La Biblia atea alcanzó un éxito fulminante. Fue traducida casi inmediatamente a 17 idiomas. Se sucedieron las ediciones en inglés y también fue traducida al español al año siguiente, en el 2008. Lo hizo la editorial Barral. La publicó en Barcelona, muy bien traducida por Daniel Rollo. La editorial advertía que se trataba de una ilustre colección de pensamientos relevantes. Colección de pensamientos relevantes, sí, pero ilustre esa colección, que se me permita ponerlo en duda. Convertido en religión y con Biblia propia, surgen en el ateísmo los 12 apóstoles, escritores, ensayistas, novelistas, filósofos científicos, artistas de reconocido prestigio en sus respectivas profesiones, dedicadas a predicar mediante la escritura las malas nuevas de que Dios no existe. Por todos los rincones del mundo, en la Biblia atea, no aceptan la idea de la muerte de Dios expuesta por Nietzsche en la segunda parte del siglo XIX, en libros como La Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal, otro libro interesante de Nietzsche para comprender su pensamiento ateo. Los nuevos apóstoles del ateísmo ni siquiera con Nietzsche están de acuerdo. Lo corrigen y le dicen que Dios no ha muerto, como él proclamaba, que Dios no ha muerto, porque Dios nunca estuvo vivo. Dios jamás existió, dicen los ateos. Entre los 12 libros escritos por ateos figuran estos nombres. Thomas Paine, escritor norteamericano de origen inglés, escribió un libro considerado como guía del ateísmo, titulado La Edad de la Razón. Y dice en la Biblia del ateo: de todas las tiranías que afligen a la humanidad, la tiranía de la religión es la peor. Otro autor, ateo,
Robert Ingersoll, orador y abogado norteamericano, hijo de un predicador cristiano, derivó hacia el ateísmo radical, que expuso en libros como ¿Por qué soy agnóstico?, Los errores de Moisés y otros. En la Biblia del ateo, Ingersoll dice: la idea de que la fe en Cristo será recompensada es demasiado absurda para refutarla. Para mí, que soy un ateo, Dios no es ni siquiera la oposición. Pero si cree que Dios no existe, ¿cómo puede considerarlo la oposición? ¿Puede haber una oposición hacia una persona inexistente? ¿Se está oponiendo a la nada? Otro filósofo, en este caso francés, François-Marie Voltaire, conocido como Voltaire, filósofo francés, colaborador de la famosa enciclopedia iniciada por Diderot y D'Alembert. Voltaire expuso sus concepciones ateas en el Diccionario Filosófico de 1764. Dice en la Biblia del ateo: el ateo conserva la razón, vaya razón, lo que le evita cometer errores, mientras que el fanático está aquejado de una locura continua que agudiza los suyos. Pero, ¿quién es aquí el loco? Los cristianos, que creemos en la existencia de Dios. ¿Somos unos fanáticos? ¿Somos unos locos? ¿Ha conocido Voltaire a buenos cristianos? ¿Grandes pensadores? ¿Muy lejos de la locura? ¿Muy cerca de la filosofía de la existencia de Dios? ¿Quién es aquí el loco? ¿Es aquí el que cree o el que no cree, como él? Otro filósofo, Jorge Santayana, nacido en Madrid y criado en Estados Unidos. Los 5 tomos de la vida de la razón y el libro La idea de Cristo en los Evangelios, que escribió Santayana, contienen una visión atea de la vida. En la Biblia del ateo, Santayana dice: las religiones son los mayores cuentos de hadas de la conciencia. Mi ateísmo, como el de Spinoza, es auténtica piedad hacia el universo. Pues vaya piedad. ¿Es piadoso el hombre que predica en el universo que Dios no existe? ¿Eso es ser piadoso o ser cruel? Otro ateo, famoso, también filósofo, inglés, Bertrand Russell, en su ateísmo, en libros como ¿Por qué no soy cristiano?, Religión y ciencia, Satanás en los suburbios y otros, niega la existencia de Dios. Y en la Biblia del ateo afirma: si hubiera un Dios, creo muy improbable que tuviera la enojosa vanidad de sentirse ofendido porque haya personas que duden de sus creencias. Cuando me muera, me pudriré y nada de mí sobrevivirá. Pues bueno, eso de que nada de él sobrevivirá, lo pongo en duda. Porque la Biblia dice que al final de los tiempos, los creyentes y los no creyentes seguirán vivos, no podridos. Unos irán a vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. Si Él dice que Dios no debe sentirse ofendido porque haya personas que duden de Él,
Dios no se ofende. ¿Cómo puede ofenderse? Dios es el autor de la fe, el autor de la bondad, el autor de la creencia. Dios no se ofende porque Dios ha dejado al ser humano al libre albedrío. ¿Estás comprendiendo lo que digo? Tú puedes creer en Dios o no creer. Pero, ¿qué es lo que te da esa capacidad para creer o para negar? ¿Tu libertad? ¿Tu libre albedrío? ¿Y quién te ha dado la libertad? ¿Quién ha puesto en ti el libre albedrío? ¿Quién te ha señalado que eres automáticamente libre para creer o para no creer? Es Dios. Dios no se ofende en absoluto porque tú no creas en Él. Porque esa no creencia forma parte de la libertad que Dios te ha dado. Si Dios te hubiera creado esclavo, no tendrías la libertad de decidir. Estos son algunos de los campeones del ateísmo. No recorren el mundo predicando sus increencias, pero desde sus libros, desde sus tronos literarios, expanden la idea por todo el universo conocido de que Dios no existe. Qué lástima. La religión del ateísmo tiene también su Biblia, sus apóstoles, su credo, que ellos mantienen como testimonio de que Dios no existe. ¿Por qué creen que Dios no existe? Está contenido en todos los libros que tengo sobre ateísmo. He hecho para ti una recopilación. ¿Por qué los ateos dicen que Dios no existe? Una recopilación que te expongo en estos puntos. Dicen los ateos, no creemos en la existencia de Dios. No creemos que Dios sea autor del mundo físico, del mundo animal y del mundo terrestre en concreto. No creemos que Dios creara a la primera pareja humana. La religión del ateísmo es la religión de la no creencia. Y yo te propongo, amiga y amigo, que me estáis escuchando, si todavía no sois creyentes, creyentes de verdad en la existencia de Dios, yo os propongo un cambio de ideas, un cambio de creencias, un cambio de religión. Dejad la religión del ateísmo. Abrazad la religión de Cristo, que según Ernesto Renan, también considerado ateo, declaró como la más elevada manifestación de la criatura humana. El Cristo del Nuevo Testamento, el cristianismo del Nuevo Testamento, es la más elevada manifestación de la criatura humana y de la razón humana. Que Dios te bendiga.